Muy buenas y bienvenidos a Crímenes y Realidad. Hoy voy a contaros un caso real, que es el caso de Josué Monge, que ocurrió en Sevilla. Comenzamos. Hay casos que, aunque pasen los años, siguen generando escalofríos. Historias que no se cierran, que permanecen suspendidas entre la esperanza y la tragedia. Hoy voy a contaros una de esas historias. La desaparición de Josué Monge, un niño de 13 años, de 2 hermanas, Sevilla, y la desaparición posterior de su padre Antonio. Un caso que casi 2 décadas después sigue sin resolverse. Corría abril del año 2026 en Sevilla, era lunes santo, la ciudad estaba llena de gente, procesiones, música, olor a incienso y primavera. Mientras todo el mundo se preparaba para una semana de celebraciones, en una casa de 2 hermanas el destino de una familia estaba a punto de cambiar para siempre. Josué tenía 13 años, vivía con sus padres Isabel y Antonio, en la barriada Huerta Sola, en 2 hermanas. Como cualquier chico de su edad, tenía amigos, jugaba en la calle y soñaba con cosas sencillas. Había terminado el trimestre con varios suspensos, pero nada fuera de lo común para un chico adolescente. Esa tarde sus padres le dijeron que podía ir a dormir a casa de un amigo en la barriada Vista Azul, a apenas 300 metros de su casa. Cogió su bicicleta, una mochila con ropa y algo de dinero. Salió de casa y esta fue la última vez que alguien supo de Josué. Josué nunca llegó a casa de su amigo. Al principio sus padres pensaron que se había entretenido o que había decidido quedarse por ahí, pero al pasar las horas el miedo empezó a instalarse. Avisaron a la policía, comenzaron las llamadas, los recorridos, las preguntas a vecinos. Nada, Josué se había esfumado en un trayecto de apenas unos minutos. La policía inició la búsqueda inmediata. Se activaron protocolos de desaparición, aunque en los primeros momentos se barajó la posibilidad de una fuga voluntaria. Esto retrasó la movilización de algunos recursos, como suele ocurrir en muchos casos, pero pronto quedó claro que no había sido una simple fuga. Vecinos, familiares y voluntarios recorrieron la zona durante días. Se revisaron parques, descampados, caminos cercanos, pero nada, sin resultados. El caso empezó a ocupar titulares locales. Pocos días después, esta historia dio un giro inquietante. Antonio Monge, el padre de Josué, también había desaparecido. Se marchó con la furgoneta familiar supuestamente a buscar al chico y nunca más volvió. La justicia dictó una orden de detención y personación para que declarara ante un juez, no porque se le hubiera condenado de nada, sino porque su testimonio era clave. Pero Antonio pues no apareció. En ese momento el juzgado que llevaba el caso decretó secreto de sumario. La madre Isabel quedó sola, esperando respuestas que no llegaban. La policía exploró distintas líneas de investigación, se revisaron teléfonos, registros, comunicaciones. No se hallaron datos concluyentes en estas investigaciones. Se rastrearon carreteras, cámaras de seguridad, trayectos posibles. Se peinaron las orillas del Guadalquivir y zonas rurales cercanas. Se emitieron alertas nacionales e internacionales. Se investigaron posibles rutas hacia Portugal y Marruecos. 2 semanas después de la desaparición de Josué, la desaparición de Antonio quedó también sin explicación. Era como si ambos se hubiesen desvanecido. Con el paso de los meses surgió una teoría muy dolorosa, que Josué hubiera sido víctima de una violencia vicaria. Su padre Antonio llevaba más de 20 años maltratando a Isabel, la madre del chico. Josué había crecido en ese entorno de miedo. Los investigadores no descartaron que Antonio hubiera hecho daño a su hijo como forma extrema de castigar a su esposa. También se investigaron diferentes posibilidades: un accidente y una posterior huida, un suicidio, una desaparición planificada por ambos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido confirmarse a día de hoy. Hubo incluso un episodio que generó esperanzas falsas. Un adolescente se presentó en una estación de tren diciendo ser Josué. Isabel fue corriendo a identificarlo, pero no era él, era todo una apuesta. Madre mía, esto me ha dejado también helado. Con el tiempo, el caso perdió presencia mediática, pero nunca se cerró. Legalmente, las alertas de desaparición de ambos, Josué y Antonio, siguen a día de hoy activas. Antonio fue declarado fallecido con el tiempo, por razones administrativas, pero nunca se encontró su cuerpo ni se resolvió qué pasó con él realmente. El silencio se volvió parte de esta historia.
Isabel, la madre, ha pasado casi 2 décadas viviendo entre la esperanza y la resignación. Cada aniversario, cada Navidad, cada noticia sobre desapariciones reabre esa herida. Cuando conocí esta historia real, lo que más me impactó no fue solo de la desaparición de un niño, sino cómo en cuestión de días 2 personas pueden evaporarse. Y lo único que quedó fue una madre buscando respuestas. El caso de Josué Monge muestra las dificultades de las investigaciones cuando no hay cuerpos, ni testigos, ni pruebas concluyentes. Y también nos recuerda la importancia de no dejar que estos casos caigan en el olvido. Si alguien escucha esto y recuerda algo, una furgoneta, una conversación, una pista que pareció insignificante, entonces cualquier información puede ser clave, porque mientras haya preguntas sin respuestas, el caso sigue abierto. Soy Borja y esto es Crímenes y Realidad. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Espero vuestro comentario y vuestro like si os gustan este tipo de historias. Un abrazo, amigos, nos vemos pronto. Saludos, bueno, nos escuchamos pronto.